Dijo el presidente Trump que Estados Unidos estaba en un escenario de guerra e intentaba justificar su decisión invocando una ley del siglo XVIII, saltándose a la justicia, logró la deportación de más de 230 indocumentados, migrantes, la mayoría dicen ellos, del Tren de Aragua, que amanecen hoy en una cárcel de El Salvador, deportados desde los Estados Unidos, a pesar de que una orden judicial intentó detenerlo a última hora. Es la batalla con controversia incluida desde los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Una guerra comparable con las guerras de independencia de Estados Unidos y con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al menos en ese nivel pone el presidente Donald Trump su ofensiva contra lo que ha llamado como la invasión de millones de criminales de todas las partes del mundo. Digo que lo pone en ese nivel porque invocó la misma ley que en esas ocasiones había sido invocada, la de enemigos extranjeros. Y la invocó para sacar de manera expresa a unos 261 criminales, de los cuales más de 230 eran venezolanos señalados, miembros del Tren de Aragua. Según él, saltándose incluso la orden de un juez que había bloqueado esas deportaciones. No obstante, la Casa Blanca dice que no se saltaron ninguna orden, porque en el momento en el que el juez tomó su determinación de bloquear las deportaciones del presidente Trump, ya los señalados criminales se encontraban en aguas internacionales, sobrevolando aguas internacionales y a punto de aterrizar en territorio salvadoreño. Anoche, ya de regreso aquí a Washington a bordo del avión presidencial, venía desde Florida, el presidente Trump defendió su decisión. Estamos en tiempos de guerra, respondía ahí el presidente Trump en medio de la interrogante de si se estaba saltando la orden del juez frente a esta ley que solamente había sido utilizada en años de guerra. Él respondía: estamos en tiempos de guerra porque Biden permitió que millones de personas, muchos de ellos criminales del peor nivel, entraran, vaciaron sus cárceles. Otros países vaciaron sus cárceles para llenar a los Estados Unidos. Eso es una invasión y esos son criminales, asesinos, narcotraficantes, capos, gente de instituciones mentales. Es una invasión y en ese sentido es una guerra, decía el presidente Trump. El destino de deportación: El Salvador, donde los inmigrantes indocumentados fueron recibidos con un despliegue prácticamente de película. Fuerzas especiales, efectivos fuertemente armados, vehículos y buses blindados y todos trasladados al Centro para el Confinamiento del Terrorismo. Y también fueron presentados en un video como si se tratara de una película. ¡Nombre! ¡Nombre! César Eliseo Sortomaya. En este video, donde las imágenes muestran uno a uno a los deportados fuertemente custodiados, puestos en fila sobre el piso, encadenados, esposados de pies y de brazos, y también cortándoles el pelo o rapándoles el pelo uno a uno, fue presentado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en sus redes sociales, junto a la notificación de que además de los miembros del Tren de Aragua, los más de 230 venezolanos, también hubo 23 miembros de la Mara Salvatrucha buscados por la justicia salvadoreña. Un video que también compartió el mismo presidente Donald Trump en su red social Truth. Esto fue casi que de manera sincronizada, junto al mensaje de que estos son monstruos que trajeron a nuestro país el corrupto de Joe Biden y los demócratas de izquierda radical. Le agradezco al presidente Bukele, escribió el presidente Trump. Esta deportación ha causado controversia, principalmente porque aquí en Estados Unidos hay sectores que aseguran que Trump hizo caso omiso de la determinación de un juez aquí en Washington que había definido alrededor de las 6 de la tarde del día sábado, que bloqueaba esas deportaciones fundamentalmente porque no se justificaba invocar la ley de enemigos extranjeros, que solamente había sido utilizada en 3 ocasiones antes y en escenarios de guerra. Pues la Casa Blanca, ya lo decíamos, decía que no se había saltado o desconocido la determinación de un juez, sencillamente porque los inmigrantes deportados ya se encontraban en aguas internacionales y ya se había efectuado la deportación y por eso no podía ser aplicada la orden del juez. Néstor. Juan Camilo, gracias. Y es no solo la deportación, sino las imágenes de cómo trataron
a esos deportados, a esos migrantes, con el argumento de que son delincuentes, con el argumento de que son del Tren de Aragua. Los maltrataron, por supuesto, y así fueron recibidos en El Salvador, Felipe, como usted los ve, afeitados, calveados, sí, uniformados de inmediato y metidos en cárceles de esas tipo Bukele, en donde, pues la verdad es que no hay el más mínimo respeto a los derechos humanos. Pero a mí las imágenes, le confieso, no me desagradaron. Es que así es como hay que tratar a los criminales, Néstor. Lo demás es que ¿qué querían? ¿Que los deportaran al convento de las hermanas Clarisas? Bueno, Felipe, sí, pero... No, querían que les respetaran los derechos humanos, como es los que ellos no respetaron, ¿no? Sí, los que ellos no respetaron, claro, niños. Claro, justamente ese es el desafío de los estados democráticos, respetar los derechos incluso de los delincuentes. Ese es el desafío, ese es el avance de la civilización cuando decidió adoptar el desafío en favor del delincuente y en contra del ciudadano de bien. Estas imágenes las pueden ver quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Ahora, Felipe, que los maltratan, me parece que no hay ninguna duda. Usted me dice, se justifica porque ellos son unos delincuentes que han violado todos los derechos humanos. ¿Y qué querían, Néstor, que les pusieran tapete rojo o qué? Bueno, Felipe, Néstor, como toca. Es que así es que se debe tratar la delincuencia, como toca. En esta discrepo de usted, Felipe, un poquito. Me parece que debe haber una diferencia entre un delincuente que, por supuesto, viola los derechos humanos y un Estado, una de las conquistas, Felipe, de la civilización, una de las conquistas de los estados liberales, Néstor, es respetar los derechos humanos, inclusive de los delincuentes. Lo que pasa es que, pues, Felipe, entiendo que en estas épocas se aplaude fácilmente lo que hace el señor Bukele, sí, lo que hace el señor Trump. Señor Juan Camilo. Néstor, y con la salvedad de que pues confiamos en la palabra del gobierno Trump de que en efecto todos eran miembros del Tren de Aragua, porque eso no hay manera de comprobarlo, ya los deportaron y no se tiene información de ellos. Son más de 200, el gobierno dice que son todos miembros del Tren de Aragua, la única prueba que tenemos es la palabra del gobierno. Sí, y efectivamente, ese es un dato muy importante, no han sido vencidos en juicio. Son las 6:53 a.m, protesta por estas imágenes, protesta por la deportación masiva el gobierno de Venezuela. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, señor Néstor, buen día. Para el gobierno de Nicolás Maduro, pues haber invocado esta ley de enemigos extranjeros criminaliza de forma infame e injusta a los migrantes venezolanos, quienes según el chavismo son víctimas de las mismas sanciones de Estados Unidos. En un larguísimo comunicado de 4 páginas emitido por Cancillería, pues Venezuela tacha la norma como una ley anacrónica y ilegal, que es violatoria de los derechos humanos y que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad y que es usada ahora para perseguir a la migración venezolana. La ley, recordemos, establece, como nos contaba Juan Camilo, que todos los venezolanos mayores de 14 años que se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. Y aunque desde el chavismo se insiste que no son terroristas, ni criminales, ni enemigos extranjeros, sino víctimas que cruzaron la frontera en búsqueda de alternativas de vida por razones económicas, y lo reconocen, acusan nuevamente a dirigentes opositores de haber solicitado una y otra vez la aplicación de estas medidas. Destacar, Néstor, que en estas imágenes publicadas por el gobierno de El Salvador estaría Francisco Javier García Cacique, y su familia logró identificarlo. Afirman que no es ningún delincuente, que ni siquiera tuvo delitos en Venezuela, que de hecho en Estados Unidos estaba en libertad porque tampoco había cometido algún delito, excepto ingresar pues irregularmente por la frontera con México, que solo por tener tatuajes lo relacionaron con el Tren de Aragua. Él nos llamó y nos dijo que iba a ir al aeropuerto, y bueno, nosotros ya pensábamos que venía para acá. Y en el transcurso del día salió la noticia de que Trump y Bukele habían llegado a un acuerdo para llevar venezolanos para allá. Y pues lo primero que se nos vino a la mente fue eso, porque ya él dijo que estaba en el aeropuerto, no se había vuelto a contactar, no había salido ninguna noticia de que había un avión de Venezuela para allá y eso. Y indagamos y conseguimos una foto donde lo pudimos identificar. Asegura, el que lo escuchamos allí era su hermano Sebastián Cacique, asegura que lograron identificarlo por un tatuaje en el brazo derecho y por su contextura física, lograron verlo allí en estas imágenes publicadas por El Salvador. Resaltar que la oposición no se ha pronunciado sobre esta deportación o estas deportaciones hacia El Salvador, caso contrario en esto a las distintas ONGs defensoras en derechos humanos que suelen ser muy críticas con el gobierno de Nicolás Maduro, que sí rechazaron esta acción sin garantizar, que aseguran ellos no garantiza el debido proceso, que insisten termina pues intensificando los
ataques contra los venezolanos por parte del gobierno de Donald Trump. Una deportación que además ocurre a pesar de que se esperaba para este fin de semana un vuelo con deportados desde Estados Unidos que habían quedado suspendidos la semana pasada tras la revocación de la licencia Chevron, pero que el mismo enviado a Estados Unidos, Richard Grenell, lo habría confirmado que se retomarían y hasta ahora ese vuelo no ha ocurrido, Néstor. Gracias, Santiago. Desde